fuerte aplauso al Señor. Su presencia está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Siempre que cantamos un canto como ese, hacemos guerra espiritual. Hacemos guerra espiritual porque la Biblia enseña que todos los creyentes estamos involucrados en una guerra espiritual. Y de eso quiero hablarle hoy un poco. Hemos estado hablando acerca de señales de los últimos tiempos. Vaya buscando en su Biblia, o si lo puede leer por ahí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Hablando un poco acerca de la guerra espiritual en el último tiempo, el tema de hoy es la apostasía del último tiempo. Pero vamos a leer el texto primero. Dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 3. El apóstol Pablo está escribiendo y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oye esa palabra. Dice el apóstol Pablo entonces que en los últimos tiempos va a estar plagado de engaño. Y menciona esa palabrita. Dice que el Señor Jesús, el rapto no puede suceder mientras no venga la apostasía. Y la apostasía es abandonar la fe, dejar el fundamento, apartarse de la verdad, volverse atrás, regresar al mundo, dejar a Cristo. Eso es lo que significa la palabra apostasía. Y Pablo dice que en el último tiempo eso le va a ocurrir a muchos creyentes. Pero hoy vamos a ver esta palabra para que de esta iglesia no le ocurra a nadie eso que él está enseñando ahí. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. No vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ponga el versículo 2, regréselo un poquito atrás. Note esa palabra, dice, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahí es donde usted tiene que ir cayendo. Hay una guerra espiritual, hay una batalla por la mente. La Biblia dice en Apocalipsis 12 que hay una batalla en los cielos y el diablo y sus ángeles caídos están siendo arrojados del cielo, dice. Como son millones y millones de ángeles, están siendo lanzados de los cielos, están saliendo por todas partes y muchos demonios han salido por todas partes del mundo para confundir al pueblo de Dios y para conducir a la gente a la perdición. Y hay una guerra espiritual, una batalla para no dejarse mover de su manera de pensar. Cuando usted recibe una palabra y la recibe en su corazón y medita en la palabra, esa palabra para usted se vuelve una revelación y usted camina en esa revelación, vive en esa palabra. Su pensamiento está dominado por la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos habrá que luchar, dice, para no dejarse mover de lo que uno recibió de Dios. Todos nosotros hemos recibido de Dios una palabra, todos nosotros recibimos algo, todos nosotros hemos sido enseñados en la palabra, hemos sido instruidos en la doctrina de los apóstoles y en la doctrina de Cristo. Pero dice el apóstol Pablo que hay que luchar, dice, para no dejarse mover de la manera de pensar. Quiere decir que la guerra, un aspecto de la guerra espiritual en este último tiempo es que el enemigo va a querer que usted cambie su manera de pensar. Por eso ve que la Biblia está diciendo siempre que renovemos la manera de pensar. El creyente no puede ser una persona que se estanque, debe ser una persona que está renovándose continuamente en el Espíritu Santo, buscando siempre la presencia de Dios para que el Espíritu Santo lo siga guiando, para que el Espíritu Santo lo siga llenando y para que su mente esté ocupada en lo de Dios y no en lo de la carne. La Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Hay que estar ocupando la mente en las cosas del Espíritu, en la palabra de Dios, porque dice que va a haber una lucha, o mejor dicho, hay una lucha, dice, para hacernos mover de nuestra manera de pensar. Esa es la lucha que hay ahora. Usted se va a dar cuenta que ahora a la gente hay que enseñarle cosas que la gente debería saber hasta por lógica. A la gente hay que recordarle que hay que orar. A la gente hay que recordarle que hay que leer la palabra. Son cosas esenciales que desde siempre las hemos sabido. Pero andan algunas personas enseñando que no es necesario leer la Biblia, que no es necesario congregarse, que no es necesario ayunar, etcétera. Están haciendo lo que dice aquí. Han apostatado de la fe, se han apartado de los fundamentos de la palabra. Entonces, dice que no hay que dejarse mover fácilmente de su manera de pensar. La apostasía tiene que ver con eso, entonces. Tiene que ver con apartarse de lo que hemos sido enseñados, alejarse de la palabra de Dios. Y voy entrando acá porque quiero darle un consejo desde ya. Ninguna cosa que usted escuche que no está en la palabra de Dios son cosas que usted no las debe retener. El apóstol Pablo dio un consejo. Dijo el apóstol Pablo, retened lo bueno y desechad lo malo. Como cuando usted se va a comer el pescado, le saca las espinas y se come la carne, ¿va? Entonces, en este último tiempo hay que cuidar lo que entra a su cabeza, lo que entra a su mente. Porque cuando usted deja entrar un pensamiento que no vino de Dios, eso se convierte en su mente en una fortaleza, en un argumento que se opone a la palabra de Dios. Por eso mucha gente le cuesta obedecer la palabra de Dios porque está llena de argumentos, está llena de pensamientos que el enemigo ha puesto de muchas maneras. De muchas maneras. Le voy a decir solo una. Por ejemplo, la cultura. La cultura moldea el pensamiento de la gente. Por lo que uno ve en la televisión, por lo que la música que la gente escucha, las personas a las que uno escucha. Todo eso va moldeando el pensamiento de las personas sin darse cuenta. Cuando uno menos espera, ya tiene una fortaleza creada en su mente, un pensamiento que se ha hecho fuerte. Pero lo que usted tiene que darse cuenta es si esos pensamientos están en línea con la palabra de Dios. Porque desde el momento en que uno empieza a negar la palabra, a negar la escritura, entonces uno está tomando ese camino de la apostasía. Pero nosotros no debemos confiarnos. Nosotros debemos siempre procurar estar apegados a la palabra de Dios. Usted tiene que saber que una señal de apostasía clara es, por ejemplo, cuando las personas empiezan a negar la obra del Espíritu Santo. Cuando usted va a la Biblia se va a dar cuenta que la iglesia en el libro de los Hechos hablaba constantemente de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba activo en el ministerio. El Espíritu Santo repartía los dones. El Espíritu Santo hacía milagros, sanidades, prodigios, milagros extraordinarios. Cuando usted escucha gente, porque yo escucho gente decir ahora, los dones espirituales no son para hoy. Hay gente diciendo que el otro día escuché a un pastor que tiene muchísimos seguidores diciendo que los hijos de Dios no tenemos ninguna autoridad sobre los demonios. Y él dijo, ¿quién se cree esa persona para echar demonios? Dijo, ninguna persona tiene un poder para echar demonios, dijo. Pero eso no dice la palabra. La Biblia dice en Marcos 16 en adelante, el Señor Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, dijo. En mi nombre, dijo, echarán fuera demonios. Y en eso nos vamos a mantener. En esa palabra vamos a movernos. No nos vamos a mover, como dice la Escritura, no nos vamos a dejar mover fácilmente de lo que la palabra nos ha enseñado. Porque el Señor Jesús dijo el Señor Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. Dijo él, en mi nombre, dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Algunas personas por miedo han dejado de orar por la gente y porque no entienden cómo Dios va a sanar a una persona, cómo Dios va a hacer un milagro. Pero usted no haga caso de eso. Usted muévase en la palabra de Dios.
Mientras la Biblia diga algo, usted tiene el respaldo de Dios para moverse en eso. Yo le digo, al que le conviene esa predicación de que uno no tiene poder sobre los demonios, eso es al diablo que le conviene. Eso es a los mismos demonios que no quieren ser echados fuera. Pero yo le digo una palabra, todo lo que está escrito en la Biblia es el fundamento en el que nosotros debemos edificar nuestras vidas, porque la Biblia permanece para siempre. El profeta Isaías dice en Isaías 48 que se seque la hierba y se marchite la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por eso es que esa gente que dice que ya no hablen en lenguas, dice, porque las lenguas eran para el tiempo de los apóstoles. Ellos están equivocados porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios va a ser siempre la misma. Y usted puede confiar en la palabra de Dios, puede confiar en que si usted confía su vida en la palabra de Dios, yo le aseguro, no le va a ir mal, le va a ir bien. Y Dios siempre lo va a respaldar donde quiera que usted hable de acuerdo a la palabra de Dios. Y se lo digo con autoridad porque lo vivo. A todas partes donde voy, yo en el nombre de Jesús reprendo a los demonios y se van. Yo le digo una cosa, este último tiempo está lleno de apostasía. Mucha gente se ha vuelto atrás, mucha gente ha dejado el fundamento, mucha gente ha dejado de leer la Biblia, porque ahora puede escoger cualquier predicador en el internet, y con eso no le digo que no escuche a nadie, pero no olvide su responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser personas dedicadas a conocer la palabra de Dios para que no seamos movidos de nuestra manera de pensar, porque usted tiene que saber que por más inteligente que usted se crea, por más sabio que usted piense ser, el diablo es más viejo y es más diablo, y él sabe muchas cosas, es un maestro del engaño. Y usted no puede confiarse a vivir una vida tibia, una vida apartada de la palabra de Dios, una vida sin el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. No puede ser, como dicen algunas personas, que el Espíritu Santo es un viento, que solamente es una energía, que solamente es un poder. Usted sabe por la palabra de Dios que el Espíritu Santo es una persona. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 15, que los apóstoles tuvieron un concilio para discutir un asunto de la iglesia y dijeron ellos, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, dice, el no imponerles más cargas que estas cosas necesarias. El Espíritu Santo estaba constantemente guiando a la iglesia, hablando a la iglesia, respaldando el mensaje de la predicación. Dice que cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, salieron los apóstoles a predicar la palabra por todas partes y Dios iba respaldando la predicación con señales, con prodigios, con maravillas. Donde quiera que se predicaba el mensaje del evangelio, iba respaldado por el poder de Dios. Por eso yo no acepto que la gente me diga que el Espíritu Santo ya no está haciendo nada, porque la Biblia dice que donde quiera que se predicaba el evangelio del Señor, había el respaldo del poder de Dios, y ese es el fundamento que nosotros debemos tener y no dejarnos mover de nuestra manera de pensar, porque al diablo es que le conviene esto, al diablo le conviene engañar al pueblo de Dios, pero yo le digo este día, no se deje mover de su manera de pensar. Usted tiene que estar firme en el fundamento de la palabra. Vaya poniéndome ahí 2 de Pedro capítulo 2 verso 1. Porque la Biblia enseña, los apóstoles escribieron y profetizaron sobre estos últimos tiempos y cómo habrían, dice, falsas enseñanzas. Nosotros debemos conocer acerca de la apostasía porque eso es lo que nos va a tocar vivir en el último tiempo. De repente ya tiempos usted viene escuchando que el Señor viene, pero yo le digo, ahora viene más cerca porque la palabra dice que hoy estamos más cerca de que cuando creímos, dice. Entonces, tenemos que saber esto, tenemos que tener discernimiento espiritual. Usted tiene que batallar por mantener una mente sana, una mente espiritual, una mente llena de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Mire esto, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Oiga, pongan mucha atención a esa palabra. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y si usted se pregunta qué es eso de una herejía, es cuando una persona toma la palabra de Dios e empieza a interpretarlas a su propia manera, a su propia opinión, a su propia conveniencia. La palabra griega para herejía ahí da a entender que es una persona que está buscando su propia gloria y para ello va a usar la palabra de Dios y no va a respetar la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Dice que son herejías destructoras y aún negarán al Señor. Mire qué terrible es esto, porque los creyentes a veces se pueden sentir muy fuertes. Yo cuando estuve estudiando esta palabra me estremecí porque ya vamos a llegar a eso, pero me estremecí al saber que aun cuando una persona ha sido llena con el Espíritu Santo, ha sido bautizada en el Espíritu Santo, ha nacido de nuevo, ha recibido la palabra de Dios, todavía se puede deslizar por un descuido espiritual. Usted tiene que saber que la salvación es por gracia y por gracia el Señor nos ayuda a mantenernos, pero la gracia no elimina la libertad que tiene el ser humano, no elimina el libre albedrío, porque aunque se le ha dado la gracia, todavía una persona puede decidir voluntariamente dejar al Señor y Dios no podría detenerlo, porque entonces Dios sería una persona que controla y Dios no controla a nadie. La salvación es por gracia y por gracia vamos a llegar al cielo, por gracia vamos a llegar a la presencia del Señor. Pero la Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. El escritor de los Hebreos dice que es necesario que atendamos con diligencia todas las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Oye esa palabra, no sea que nos deslicemos, dice, porque usted tiene que entender eso. Habrán herejías destructoras, malas enseñanzas, falsas enseñanzas, personas que aún negarán al Señor que los rescató, dice. Yo el otro día no sabía si reírme o enojarme o no sé qué, y le digo a Claudia, mire esto, le digo, porque estaba en el internet y es una persona enseñando que el diezmo era el 30%, porque era el 10% para el Padre, 10% para el Hijo y 10% para el Espíritu Santo, dice. Y yo dije, este sí es vivo, va, porque son herejías destructoras. Son herejías destructoras. Mire qué sigue diciendo, póngame el versículo que sigue. Dice que ese tipo de enseñanzas son malas, enferman el cuerpo de Cristo. Y uno tiene que saber tener discernimiento espiritual. Dice, mire qué terrible, dice que esos falsos maestros introducirán herejías destructoras en el cuerpo de Cristo. Y lo más triste es que dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Esos muchos que van a seguir esas falsas enseñanzas son aquellos que nunca se preocuparon por buscar la palabra de Dios, aquellos que pensaron que ya salvo, siempre salvo, aquellos que pensaron que no necesitaban buscar la llenura del Espíritu Santo cada día, aquellos que ya se sentían fuertes para ya no seguir buscando a Dios como al principio. Esos son los que van a ser engañados y seguirán sus disoluciones, dice la palabra. Esa palabra disolución es el desenfreno. Lo único que le pone freno al pecado y a la carne en la vida del creyente es la persona del Espíritu Santo, es estar lleno con el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que no hay que embriagarse con vino, porque ahí hay disolución, sino que hay que estar lleno con el Espíritu Santo, dice, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Muchos seguirán esas disoluciones, por causa de los cuales, dice, el camino de la verdad será blasfemado. Cuando muchas personas caigan en esos engaños, en falsas enseñanzas, en malas prácticas que no corresponden a un cristiano, dice que el camino de la verdad va a ser blasfemado. Van a empezar a hablar mal de Cristo, van a empezar a hablar mal de la palabra de Dios, porque los mismos cristianos irresponsables que no se han cuidado
que no han sido responsables con su vida espiritual, han caído en el engaño del diablo, han caído en las herejías, han caído en todo ese tipo de confusión, y lo que produce eso es que la gente hable mal de la palabra, que hable mal del evangelio. Por eso la gente dice, yo no quiero ser un cristiano como fulano de tal, porque ese es el problema. Muchos han seguido, dice, esas disoluciones. Muchos han seguido esas falsas enseñanzas, malas enseñanzas. Mire ahora primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 3, porque ese engaño está combinado. Hay una influencia diabólica en todo eso. El diablo, usted tiene que saber esto. El diablo, dice la palabra, ha descendido sobre la tierra con ira, dice, porque le queda poco tiempo. El diablo y los demonios están activos en su ministerio de muerte y destrucción. Y los cristianos a veces están ignorando que estamos en una batalla espiritual. Estamos en una batalla constante contra la carne, contra el pecado, contra el diablo, contra sus engaños. Y usted tiene que ser una persona que esté activa en Cristo, no una persona que solo espera el domingo para llegar. No, estamos hablando de que usted tiene que estar ocupado en su salvación, sirviendo al Señor en lo que usted pueda, en lo que usted sabe hacer. Usted no diga, es que yo no soy profeta, yo no soy pastor, yo no soy maestro, pero todos nosotros podemos participar en la obra de Dios, estar ocupados en lo de Dios, estar ocupados, ocupando nuestra mente en las cosas de Dios para no ser movidos fácilmente. El Espíritu Santo dice en esa palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estos tiempos, eso se escribió hace más de 2000 años, y dijo, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Ahí está la palabra otra vez. Algunos apostatarán de la fe. Algunos se van a apartar de la verdad. Algunos, aunque han sido enseñados por descuido, se van a apartar de la verdadera doctrina de Cristo. Y mire esa palabra. ¿Qué es lo que produce? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La doctrina es la enseñanza. Hay enseñanzas que son diabólicas, hay enseñanzas que son demoníacas, hay enseñanzas que usted tiene que prestar atención, que es lo que está dejando entrar a su mente. Antes de que hubiera toda esta revolución de tecnología, los pastores han sido celosos con el altar, no han prestado el púlpito a cualquiera para que empiece a hablar cosas extrañas. Y en aquel tiempo que no existía todo lo que hay hoy, que hay predicaciones, las que usted quiera, por donde quiera, pues si había una persona perversa que quería predicar, pues no se dejaba entrar ahí a predicar, ¿va? Estaba a salvo la gente. El problema es que ahora la gente lo mete a su casa por el celular, porque la gente oye todo tipo de enseñanzas y a veces ni siquiera discierne qué es lo que está escuchando. El apóstol Juan dice que hay que probar los espíritus si son de Dios, porque no todos los espíritus son de Dios. Hay enseñanzas que no vienen de Dios, sino que vienen del infierno para llevarnos a la perdición y a la apostasía. Pero uno tiene que ser entendido, uno tiene que dejar que el Espíritu Santo lo guíe para saber qué va a escuchar y qué va a dejar entrar en su mente, porque usted no sabe lo que está recibiendo. ¿Entiende? Escucharán, dice, a espíritus engañadores, revelaciones falsas. Tiene que la gente madurar sí o sí. Ya no es tiempo, ya no hay tiempo para estar en lo mismo. Hay tiempo, el tiempo está dado para que uno crezca y estamos obligados a crecer espiritualmente para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Dice que escucharán espíritus engañadores. Otra vez un hombre estaba diciendo un testimonio que él había ayunado 50 días, dijo él. Y bueno, dije yo, 50 días puede ser, va, yo no le digo que no, va, pero lo que dijo después lo comprometió, porque dijo él, ayuné 50 días y se me apareció un ángel, dice, y me dijo que si los creyentes no se encuentran con este ángel, no pueden entender la palabra, no pueden entender lo profundo de Dios, dijo. Estas profundidades solo los que nos hemos encontrado con este ángel, dice. Y yo estuve en un monte 50 días, dice, y se me apareció, dice. Pero cuando ese hombre dijo esa palabra,
mi espíritu saltó de inmediato y dijo, no. La Biblia dice que lo profundo de Dios nos lo reveló por el Espíritu Santo. Y eso es lo que usted tiene que entender, que cuando usted tiene el fundamento de la palabra dentro de usted, usted no va a ser movido fácilmente de su manera de pensar, porque dice que hay espíritus engañadores. Y esos espíritus pueden ser el espíritu humano de algunas personas que queriendo ganar fama y reconocimiento, queriendo ganarse un nombre entre el pueblo de Dios, quieren buscar nuevas revelaciones y por andar buscando lo que no se les ha perdido, terminan ellos mismos desviándose. La Biblia habla de un espíritu de error. Ellos mismos terminan confundidos y empiezan a confundir a muchas personas. Pero el que conozca la palabra de Dios siempre va a filtrar todo lo que entra por sus oídos por la palabra de Dios. Yo le digo, debe cuidarse porque la Biblia dice que hay demonios adoctrinando personas. Usted tiene que saber eso. Hay demonios, dice, adoctrinando personas. Entonces, uno no puede tirárselas de inteligente, va a pensar que ya me lo sé todo, ya no necesito orar, ya no necesito estudiar, ya no necesito un pastor, etcétera. Usted tiene que cuidarse. El orgullo espiritual existe y es terrible. La otra vez estaba leyendo la historia de Usías. Dice que Usías, el rey Usías, era un muchacho de unos 16 años cuando empezó a gobernar. Y dice que cuando fue joven, buscó a Dios, se acercó al profeta Zacarías, buscó al hombre de Dios, se pegó al hombre de Dios y dice que fue prosperado en todo. Una palabra que me encantó, dice que fue ayudado maravillosamente. Y mientras buscó a Dios, le fue bien en todo, llegó a tener poder militar, llegó a tener riqueza, su reino estaba bien firme, pero la palabra dice ahí más adelante que cuando ya su corazón era fuerte, se llenó de orgullo, dice, y eso le trajo la ruina, porque se volvió un hombre orgulloso que dijo, yo ya no necesito de Dios, y empezó a hacer lo que él quería. Y dice que un día se metió al altar, se metió al altar queriendo ministrar lo que era trabajo de los sacerdotes. Los sacerdotes le dijeron, ese no es tu trabajo, no te pongas a hacerlo. Y él empezó, dice, a hacer el servicio que le correspondía al sacerdote y se le pegó una lepra en la frente. Y de ahí en adelante ese hombre murió leproso hasta el último día de su vida. Y usted se imagina lo que es ser un leproso en ese tiempo. Eso significaba que iba a estar apartado de su familia, nunca más en el palacio tratado como antes, siempre apartado, siempre solo, porque la gente pensaba que la lepra era contagiosa. Así le puede pasar a mucha gente que cuando ya se cree fuertecita, que cuando ya se sabe 4 versículos, dice ya no necesito orar. Soy muy espiritual para orar. No me pasa nada si no voy 2, 3 domingos a la iglesia. Yo estoy en mi casa, aquí me conecto con Dios. Tenga cuidado, no se le pegue una lepra como ese hombre. El orgullo es una lepra que se le puede pegar a cualquiera que se descuide espiritualmente. Uno debe mantenerse siempre humilde, siempre bajo la autoridad del Espíritu Santo, siempre sometido bajo la autoridad de la palabra de Dios. Alguna gente quiere pasar por encima de la palabra de Dios y eso es apostasía, cuando la gente quiere saber más que Dios. Allá una señora me dijo la vez pasada, con Claudia andamos por toda la ciudad. Y dice la señora, pero tiene una hija bien bonita, ¿va? Tiene como unos, ¿cuántos? Unos 23 años, ¿va? Tal vez, ¿va? Y la cipote es bien cristiana, ¿va? Y entonces dice, anda un muchacho detrás de mi hija, dice, viera qué atento, él es ingeniero o arquitecto, no sé qué dijo, él nos cocina, viera qué bonita la trata, le trae flores, a mí viera cómo me trata, dice. Pero hay un problemita, me dice así. Ajá, ¿y cuál es el problemita? Es líder de la iglesia católica, ella es cristiana, va. Y entonces le digo yo, no, dice que yo creo que puede cambiarme, dice. No es que la Biblia dice una cosa, le digo. Pero si usted sabe más que Dios, le digo, pues entonces es ya asunto suyo, ¿va? Porque ella pregunta, ¿va? Yo le tengo que responder. Yo le digo una cosa, cuando usted se apega a la palabra de Dios y se mueve en los límites de la palabra de Dios, usted siempre va a estar a salvo, siempre va a estar seguro.
No sea una persona así que quiere saltarse la barda, quiere saber más que Dios, quiere ser más sabio que Dios. Toda la letra que está escrita en estas palabras está probada, ha pasado la prueba de fuego, la prueba del tiempo. Los hombres que escribieron la palabra de Dios no escribieron por escribir. Dice que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Ese es otro fundamento que usted tiene que saber para no caer en el error. Porque ahora también andan personas cuestionando si debemos obedecer y leer la palabra de Dios. El otro día una mujer en un video decía, ¿por qué hay que leer la Biblia? Dice, cuando Jesús estaba en la tierra ni siquiera existía la Biblia, dice. Entonces, ¿por qué leen la Biblia? Eso es religión, dice. Entonces, el Señor Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, dijo él, porque ahí está la vida eterna. Pero la gente anda inventando cosas, queriendo sobresalir, se ponen a inventar cosas y se llevan de encuentro a un montón de gente inmadura que no se preocupa por estudiar la palabra, que no se preocupa por llenarse de Dios. Yo le digo una cosa, una persona puede ser muy inocente, puede ser una persona muy sencilla, puede ser de una humilde condición, puede ser que ni siquiera haya terminado su escuela, pero si tiene la unción del Espíritu Santo, esa persona no va a ser engañada. Aunque usted diga, no, pero es que esa persona ni lo echaron a la escuela, dice, no importa. De los apóstoles dijeron, estos hombres son iletrados, estos hombres son pescadores, nunca los habían visto en una sinagoga siendo instruidos. Pero cuando Pedro estaba hablando allá, cuando estaban interrogando al Señor, dijeron, tú eres uno de ellos, porque hablas como ellos, dice. Porque el que tiene la presencia de Dios en su vida no va a ser engañado y tampoco va a andar encubierto. El que es hijo de Dios se conoce por todas partes. Usted, aunque se quiera esconder, porque yo le digo eso, cuando usted es un verdadero hijo de Dios, hasta lo van a buscar por donde sea y le va a decir, ore por mí. No va a decir usted, no puedo, no tengo chance. Voy a avanzar. Mire, Hebreos capítulo 10, verso 25, los miro preocupados. No se preocupe, para eso es la palabra, para que estemos preparados. Hebreos capítulo 10, verso 25. Mire la importancia de congregarse. La importancia de congregarse, porque a veces alguien pudiera decir, ¿qué molestan con eso de que se congreguen? Ya me tienen aburrido. No es por molestarle, no es porque... entienda por esta palabra, vaya, le voy a dar la palabra, mejor dice. Verso 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La palabra exhortarnos aquí es animarnos unos a otros. Y tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca, el día que se acerca es la venida del Señor, es el rapto de la iglesia. Por eso es que hay que estarse congregando para no ser engañado, porque mucha gente se va a quedar porque fue engañada, mucha gente que cayó en disoluciones, fue engañada y dice que muchos van a quedarse. Ahora, mire, verso 26 dice, mire por qué hay que congregarse, verso 26, porque si pecaremos voluntariamente, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Oiga, qué tremenda esa palabra. Por eso es importante congregarse, porque cuando usted se congrega, usted no se va a enfriar espiritualmente. Siempre va a estar ferviente en su fe, siempre va a estar animado, siempre va a estar con ganas de seguir buscando a Dios, y eso lo va a mantener alejado del pecado. Dice que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo no puede volver a morir para que usted vuelva a ser salvo. La Biblia dice que si uno peca voluntariamente, si voluntariamente renuncias a Cristo, entonces ya no queda más que hacer por esa persona. Tiene que saber algo, ya lo dije, la gracia no invalida la libertad que el ser humano tiene. Sigue teniendo su libertad para estar o no estar. Si usted decide seguir a Cristo, el Espíritu Santo siempre está dispuesto y siempre nos va a ayudar, siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a acompañar. Mire esto, no le espera nada bueno, dice. Ahora, verso 28.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, muere sin remedio. No se puede hacer nada por ella. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mire qué tremenda esa palabra, porque yo la estuve estudiando y cuando estudiaba esta palabra me estremecía porque entendí que la importancia de congregarse es para que uno no se enfríe, porque cuando uno se va enfriando, uno empieza a darle pequeños gustitos a la carne y empieza a tocar el pecado de a poquito. Y cuando menos espera, ese poquito se ha convertido como en un cáncer en su espíritu. Y cuando usted menos lo espera, se encuentra otra vez pecando y pecando peor que cuando era mundano. Y entonces la gente cuando sabe que es más difícil que una persona que ya conoció a Cristo vuelva a levantarse porque ya habiendo conocido la verdad, después la gente se vuelve mañosa, la gente se llena de argumentos, la gente pone excusas y el postrer estado de la persona, dice la Biblia, viene a ser peor que antes. Entran nuevos demonios en esa persona que no lo dejan ver la verdad. Por eso es que siempre se le dice, no deje congregarse, busque a Dios, llénese con el Espíritu Santo, lea la palabra, ayune, ore, sirva a Dios, porque cuando uno está ocupado en las cosas de Dios, cuando uno está ocupado en las cosas del Espíritu, no hay lugar para la carne, mucho menos para el pecado. Dice esta palabra que cuando alguien se vuelve al pecado después de haber conocido la verdad, está pisoteando la sangre de Cristo, está menospreciando el sacrificio de la cruz. Y si eso no es suficiente, dice que hace afrenta al Espíritu de gracia. Una afrenta es una ofensa, un insulto al Espíritu Santo. Cuando uno vuelve a tocar el pecado, dice que lo que está haciendo es insultando al Espíritu Santo que está dentro de usted y lo llama el Espíritu de gracia. En Zacarías 12:10 dice que Él derramaría de su Espíritu y dijo Él y me verán a mí como traspasado. Póngamelo ahí, Zacarías 12:10, búsquelo ese porque no lo traía, pero quiero que lo vea porque esa palabra dice que cuando el Espíritu Santo está en la persona, esa persona siempre va a ver a Cristo traspasado por sus pecados. Usted nunca va a tocar el pecado solo porque sí, porque si el Espíritu Santo está en usted, si usted le ha dado libertad al Espíritu Santo, usted siempre va a mirar a Cristo. Sus ojos van a estar puestos en Cristo. Sus ojos no van a estar puestos en el mundo ni en la carne. Mire esa palabra, dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Ese pasaje habla acerca de la conversión que va a sufrir el pueblo de Israel. Por el Espíritu de gracia, por el Espíritu Santo, van a ser contristados y por fin van a ver a Cristo como el que ellos mismos traspasaron como pueblo judío. Pero también significa que cuando yo tengo una comunión con el Espíritu Santo, cuando yo cuido la presencia del Espíritu de gracia en mi vida, eso siempre me va a mantener mis ojos espirituales abiertos. Siempre voy a recordar que Cristo murió por mí en la cruz y no voy a ir a tocar el pecado solo porque sí, porque voy a recordar siempre que Él fue traspasado por mi culpa, que Él fue crucificado en la cruz. Pero cuando la gente hace afrenta al Espíritu de gracia, cuando toca el pecado, cuando empieza a apartarse de la verdad, cuando empieza a enfriarse, el Espíritu Santo se contrista dentro de la persona y ya es incapaz de ver a Cristo. La Biblia dice que hay que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el que te va a ayudar a mantener tus ojos puestos en Jesús es el Espíritu de gracia, es el Espíritu Santo que tiene dentro de ti. Por eso tienes que cuidarte. Por eso tienes que buscar crecer en tu relación con Dios, porque un descuido y te puede deslizar. La Biblia dice que el que está firme, cuide que no caiga. El que cree estar firme, tenga cuidado que no vaya a deslizarse.
La presencia del Espíritu Santo es una cosa maravillosa dentro de los creyentes. Yo estuve estudiando esta palabra y yo recibí, como usted no tiene idea, porque fíjese, Él es el Espíritu de gracia. Por gracia nosotros estamos siendo salvados cada día, porque Él nos ayuda a no caer otra vez al pecado, a caer otra vez al mundo. Y me gusta una palabra, ya hemos hablado de esa palabra otra vez, pero Juan 7:38 dice que el que cree en Cristo, de su interior corren ríos de agua viva, dice, que fluyen, saltan para vida eterna. Ahora, Apocalipsis 22, capítulo 1 dice que el apóstol Juan vio un río en el cielo, dice que salía del trono de Dios. Salía del trono de Dios ese río de agua viva. Ese río de agua viva es la misma corriente que el Espíritu Santo trae a fluir en tu vida. Y cuando uno hace frente al Espíritu de gracia, está cortando el fluir de ese río de Dios en tu interior. El Espíritu Santo es el que te mantiene conectado al cielo, te mantiene conectado con la presencia de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 16, Él me glorificará, dijo Él, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque el Espíritu Santo trae la revelación, trae la provisión cada día desde el mismo trono de Dios hacia tu interior. Tienes que entender que el Espíritu Santo te está trayendo constantemente revelación que viene del trono de Dios. Es el mismo río de agua viva que está fluyendo dentro de ti, pero tienes que cuidarlo, dice, para que no afrentes al Espíritu de gracia. No lo ofenda, no insulte al Espíritu de gracia, porque dice que Él es el que nos está ayudando. ¿Lo entiende? Mire acá, Hebreos capítulo 6, un poquito más atrás. Hebreos capítulo 6, verso 4. Verso 4 al 6. Porque cualquiera pudiera pensar que estas personas que pecan aquí en Hebreos 10 son personas no creyentes, pero usted tiene que entender que un descuido espiritual puede llevarlo a uno a caer tan terriblemente otra vez en las tinieblas tan profundas que es difícil salir de ahí. Yo le recomiendo, cuide su vida espiritual. No abandone el fundamento de la palabra. No deje a Cristo. No niegue la palabra. Algunas personas, cuando encuentran algo en la Biblia que es difícil de obedecer, prefieren saltarse la palabra y prefieren inventar una excusa. La Biblia dice que Job tuvo una conversación con Dios y Dios le dijo, te vas a justificar tú para condenarme a mí. A veces la gente quiere hacer eso, justificarse a sí mismo, pero cuando uno se está justificando a sí mismo por encima de la palabra de Dios, está justificándose uno, pero está condenando a Dios. Está diciendo, Señor, yo soy más sabio que tú. Por eso es que yo no le acepto a nadie que me diga, no perdono a fulano de tal porque me hizo tal cosa. Es que yo no tuve la culpa, dice la gente. Yo no tengo que pedir perdón. Pero es que la Biblia no te manda eso. Dice que si tu hermano peca contra ti, si te hicieron algo, más bien tú vas y le pides perdón. Eso dice la Biblia. Pero la gente quiere justificarse a sí mismo y cuando se justifica a sí misma están condenando a Dios, como diciendo, yo sé más que Dios. Dios no sabe lo que me hicieron. ¿Entiende? Ahora, Hebreos capítulo 6, verso 4. Mire esta palabra, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Verso 6, y recayeron, dice. Esta palabra recayeron aquí puede también ser y apostataron, cayeron de la gracia, renunciaron a Cristo y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Oye esa palabra, es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados, una vez naciste de nuevo. No puedes nacer dos veces de nuevo. Una sola vez fuiste iluminado y naciste de nuevo. Viste el reino de Dios. Gustaste de la buena palabra, dice. Te predicaron buenos mensajes. Te dieron buenas enseñanzas. Recibiste al Espíritu Santo. Recibiste el bautismo en el Espíritu Santo. Hablaste en lenguas.
Disfrutaste de los poderes del siglo venidero. Dice que una vez recibimos la gracia. Es imposible que otra vez una persona que ha apostatado, dice, sea levantada otra vez. Esto es serio, hermano. Usted tiene que entender que la Biblia dice acá entonces que es imposible que si una vez fuimos iluminados y gustamos del don celestial, que es la gracia, que es la salvación, y fuimos hechos participantes del Espíritu Santo. Y ahí lo tiene con E mayúscula. Dice que fuimos hechos participantes del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que una persona puede ser bautizada en el Espíritu Santo? Una persona puede hablar mucha lengua y eso está bien. Pero si una persona deja el fundamento de la palabra y empieza a inventar cosas que la Biblia no enseña, por mucha lengua que esa persona hable, esa persona ha apostatado de la fe, esa persona se ha apartado de Cristo y ha hecho de sí mismo su propio Dios. El apóstol Pablo, siendo como es un hombre de Dios, un hombre grande en el reino de los cielos, dijo en Gálatas 1:6, si aún nosotros, dice, y se incluye él en el texto, Gálatas 1:6, si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo descendiera y les anuncia un evangelio diferente, ese sea maldito, sea anatema, esté bajo maldición. Se da cuenta que el mismo apóstol Pablo consideró que si aún él mismo predicaba algo diferente a lo que se recibió al principio, estaba bajo una maldición. Por eso que usted tiene que tener discernimiento y tiene que tener buena relación con el Espíritu Santo para que usted no sea engañado, porque algunas personas se confían y porque eso le puede pasar a cualquiera por un descuido. Usted tiene que ser una persona diligente en su vida espiritual. Atienda con diligencia cada palabra que recibe, cada enseñanza. Acaba de decir esa palabra Hebreos 6. Gustaron de la buena palabra. No tienen excusa. Los predicadores van a dar cuenta por lo que enseñaron y el pueblo va a dar cuenta por lo que escuchó y no atendió. Todos vamos a tener que comparecer, dice, hasta el tribunal de Cristo. Por eso es que a veces los predicadores caen mal por decir algunas verdades, pero usted tiene que saber que ese es el trabajo que Dios dio al predicador. El que ministra la palabra de Dios tiene un compromiso con Dios y tiene que ayudar a la gente para que la gente no sea engañada. Pero el tiempo que estamos viviendo es tiempo de apostasía. Sabiendo estas cosas, usted tiene que saber que cuando se dice algo desde el púlpito, no está buscando uno lastimar a las personas, es lo que menos queremos. Y es más, si yo le he dicho algo hoy que quizá le ha causado algo ahí dentro, perdóneme, pero no puedo retractar nada de lo que he dicho porque es la palabra de Dios. Y tenemos que estar siempre en el fundamento de la palabra de Dios. Mientras sigamos reuniendo, mientras el Señor nos siga teniendo aquí, usted va a seguir escuchando que el pastor Víctor le dice, congréguense, no de congregarse, no de buscar a Dios. Él siempre dice, busque a Dios en la mañana. Alguien dirá, todos los domingos dice lo mismo, porque todos los domingos necesitas escucharlo. Yo cada vez que lo escucho me acuerdo, porque mire, el ser humano es tan así que se le olvidan rápido las cosas. El pueblo de Israel, usted lee el libro de los jueces, el pueblo de Israel cada rato Dios lo libraba, volvían a caer en apostasía. Lo sacaba, le volvía a levantar otro líder, lo sacaba, lo volvía a levantar y en eso estaban siempre. A veces uno es así. A veces hemos gustado de la buena palabra, somos participantes del Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo, pero eso no es todo, hay que cuidarse. Yo no sé si entienden esta palabra, porque si no puedo, yo creo que tengo chance de volver a empezar, pastor. Tengo chance de volver a empezar si no entendió, porque ni la grabación puse, se me olvidó. Se me olvidó grabar, pero espero que le haya quedado grabado en el corazón. La Biblia dice que Dios va a escribir su ley en sus corazones. Eso sería lo mejor, que le haya quedado grabado en el corazón. ¿Entiende? Entonces, yo ya terminé, pastor, para que oremos, porque alguna gente quiere ir a votar, dicen. Y algo otros ya se fueron, más bien ni vinieron. Broma. Entonces, mire, no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar. Que nuestra manera de pensar sea bíblica, sea espiritual. Que su vida sea guiada por la palabra de Dios y no por lo que escucha en otro lugar
Y con esto no le estoy diciendo que no escuche a otros hombres de Dios, escuche, pero discierna lo que está dejando entrar por sus oídos. Porque hay herejías, dice, destructoras. Hay enseñanzas que han destruido muchas obras de Dios que empezaron bien, pero por descuidos la gente a veces ha dejado entrar cosas falsas. Ahí anda una gente predicando otro evangelio y un ángel le dio unas tablas, dice. Tiene problemas. Voy a dejarlo con el pastor aquí para que él... Para que oremos, pongámonos de pie, hermanos. Ponemos, Marlon, canto.